¿Qué tal amigos de Vida Emprendedora? Yo soy Miguel y en este video vamos a hablar sobre XM Broker y su copy trading. Este broker regulado pues ya hemos estado utilizándolo desde hace años, de hecho es el que utilizamos para las señales en cuanto a nuestro grupo de Telegram. Y lo que algo le faltaba era pues justamente el copy trading que acaban de implementar. Y bueno, vamos a ver rapidito cómo funciona. Recuerda que puedes acceder al curso desde cero, paso a paso, sobre trading e inversiones. Obviamente el primer paso siempre es aprender por tu cuenta, con tener conocimientos de trading, tener conocimientos de inversiones. La idea es que siempre llegues a hacerlo tú, ya que pues toda inversión conlleva un riesgo, esto debes de saberlo. Y el copy trading, pues si no tienes conocimientos básicos al menos, te puede llevar una gran sorpresa. Entonces lo ideal es aprender aunque sea lo básico. Ahora, ¿cómo utilizar copy trading de XM? Para esto en la descripción te dejo un enlace. Al dar clic puedes crear la cuenta de inversor. Tienes que crear primero esta cuenta de inversor. Una vez que des clic en el enlace te va a llevar a esta página donde vamos a darle en empezar copy trading. Aquí nos va a pedir simplemente pues lo que es tu correo electrónico y contraseña. Acá nos va a mandar un correo electrónico que debemos de verificar, como en todas las cuentas que creamos en internet. Ahora el correo pues ya se está verificando, ya con esto ya quedó y nos va a redireccionar ahora sí a la plataforma. Primero nos va a llevar al área de usuarios, donde nos va a decir que verifiquemos nuestro perfil. Aquí vamos a poner nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento y nuestro número de teléfono y le vamos a dar en continuar. Ahora es importante también la información personal, proporcionar una dirección que podamos comprobar, es decir, algo que puedas tener con un recibo a tu nombre, o si no tienes un recibo a tu nombre también puede quedar con un extracto bancario, es decir, un estado de cuenta de tu banco o tarjeta. Una vez que ponemos nuestra dirección le damos en añadir detalles financieros. Y nos va a aparecer si ha recibido formación de Forex o has operado al menos 15 veces en productos derivados. Si es así, pues le vamos a dar que sí. Si es que no, pues no. La idea es, como te dije, tener conocimientos al menos básicos para que no te pierdas tanto a la hora de copiar. Y después de esto nos pide prueba de identidad, es decir, una foto de nuestro pasaporte, DNI, identificación. Y la prueba de residencia, lo que te decía, un recibo que esté a tu nombre, donde figure tu nombre y tu dirección. También puede ser un extracto bancario y ya con esto vamos a mandar documentos a validación y ya va a quedar lista la cuenta. Y al abrir cuenta con nuestro enlace en la descripción de este video, te va a dar un plan de autorreintegro de las comisiones, es decir, no hay que ser un genio para saber que cuando abres con mi enlace voy a ganar algo de comisión por las operaciones, algunos centavitos dependiendo cuánto se opere, pero yo hago el reintegro de parte de estas comisiones hacia tu cuenta, es decir, te van a llegar a tu wallet de XM y ya los puedes tú retirar o depositar en tu cuenta de nuevo para reinvertirlos. Cabe mencionar que abras con mi enlace o no, igual a ti se te cobran las mismas comisiones de spread y todo, pero al abrir con mi enlace tienes este auto reintegro, así que tienes esta ventaja. Ahora, para copiar aquí, ¿cómo es que esto funciona? Tú vas a encontrar aquí todos los pues destacados, los que tienen rendimientos destacados, como esta persona que tiene 433% de beneficio en el último mes. Cabe mencionar que siempre pues las personas se dejan llevar por los resultados que tienen y claro, obviamente son muy buenos resultados, pero resultados pasados no indican que va a ser así en el futuro, ya sean buenos o malos, no quiere decir que en el futuro vayan a perder o ganar de igual forma, pero sí es un indicio para ver qué tal podría ser este inversor. Cada inversor en su perfil va a tener una descripción, te dice ahí lo que están haciendo, de cómo es su estrategia, una pequeña biografía. En caso de este, pues realmente no tiene nada. Aquí vas a poder ver en toda la cartera lo que están invirtiendo, es decir, tiene estas compras, tiene estas ventas con esta ganancia. También te da los detalles de la cuenta, el apalancamiento que tiene. También las tarifas. En tarifas se refiere a la comisión que te cobra a ti de las ganancias, es decir, no es como otras plataformas como por ejemplo eToro. eToro, como sabes, pues al copiar a una persona no te cobra comisión a ti ni nada. En caso de este, la comisión se te cobra, pero esta tarifa va a la persona que estás copiando. Entonces esta persona requiere el 15%, automáticamente se hace la retención solamente si tienes ganancias. Obviamente esto, entre más beneficio tiene, también quiere decir que tiene más riesgo. No te dejes llevar generalmente por esto. Entonces sí puedes hacer una inversión, por ejemplo, pequeña de $100, $200 para ver qué tal, e incluso tú puedes estipular ahí si quieres un stop loss, es decir, solamente arriesgar parte de esta operación
pues por ejemplo poner un stop loss en 10%, 20%, 50%, tú decides, igual un take profit. Esto es tal como cuando haces una operación, si tú estás copiando a una persona, entonces automáticamente se va a cerrar la copia si te llega al stop loss o take profit. También tiene la forma de no ponerlo y tú lo cierras manual, e incluso las operaciones aquí desde el panel tú también las puedes ver, las que tiene abiertas, y puedes darle en cerrarlas manualmente también si quieres. Y bueno, también tiene, por ejemplo, además de este tipo de traders que son de forex, también tiene algunos especializados para índices, criptos, entre otras. Incluso hay unos que operan con robot, también se pueden copiar estos. Hay algunos que tienen tarifas más altas, tarifas más bajas. Lo que sí no tiene por ahora son los CFDs, es decir, las acciones. No hay todavía estos instrumentos para las cuentas de copy, entonces por ahora solamente son estos instrumentos, pero en un futuro los pueden agregar. También debes de tomar en cuenta al momento de copiar, si vas a copiar con operaciones abiertas o vas a copiar con nuevas operaciones, ya que si tú haces, por ejemplo, la inversión o la copia más bien cuando esta persona, por ejemplo, tiene estas dos operaciones y están en ganancia, lo ideal sería que hagas mejor la copia con operaciones nuevas, ya que pues estas se te van a abrir al precio actual, entonces podría por ahí cerrarse en pérdida. Lo ideal es siempre que verifiques esto. De hecho, lo ideal es que siempre vayas con operaciones nuevas, pero esto ya va a depender de ti, de utilizar la lógica y analizar bien los números que tenga. Y acá algo importante, ya una vez que estás copiando a una persona, de hecho cuando creaste la cuenta y ya te la verificaron, acá te da la opción de depositar, le hacen deposit. Y aquí pues te vas a ver lo que es el balance, la equidad, el margen que se utilizó, la pérdida y ganancia que lleva. Entonces aquí vas a ver los números y acá abajo a la izquierda es clave. Esto de aquí, que es el del stop out y margin call, si no sabes qué es esto, lo puedes encontrar en nuestro curso de MetaTrader que te dejo en la descripción de este video. También puedes verlo en videoemprendedora.com, ahí explicamos lo que es el margen, lo que es el stop out, en videos rapiditos de 2 minutos, entonces ahí puedes aprenderlo, que básicamente pues es que cuando llega el margin call quiere decir que la cuenta está corriendo peligro, el stop out quiere decir que te va a cerrar las operaciones si llega. Entonces tienes que ver esta barrita cuando esta está avanzando. Aquí en pantalla te muestro unos ejemplos de esto, también si estás en el celular o incluso aquí pues puedes ver estos detalles como lo que te dejo en el ejemplo. Así es como vas a ver los números y así es como vas a ver cuál es el rendimiento que llevas. Y es todo. Entonces cualquier duda que tengas la puedes dejar en los comentarios. También te invito a que te unas a nuestro canal de Telegram, es completamente gratis. Ahí compartimos muchas noticias y muchos análisis diariamente que te pueden servir en tu día a día como trader. Eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente.